Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy jueves 27 de septiembre, día importante, revisamos los hechos en caliente, calentito. En caliente, el presidente de la República, Lenín Moreno, que sigue gira por Nueva York, la ciudad de Nueva York, con motivo de su asistencia a la Asamblea General de Naciones Unidas que preside nuestra queridísima Maffer, pagada y auspiciada por tus impuestos y por los míos, aseguró en la cadena CNN una nueva reiteración o un nuevo llamado al expresidente Rafael Correa para que se presente a la justicia ecuatoriana, asegurándole que existe ahora sí independencia en la justicia, que no tiene por qué andar de prófugo encerrado en un ático, que venga y le dé la cara a la jueza Daniela Camacho. Esto pocas horas antes de que se reinstale hoy, 10 de la mañana, la audiencia del caso Balda, importantísima, luego del descargo de pruebas de la Fiscalía, que ha acusado formalmente al señor Correa por andar hecho el secuestrador en 2012, y de Felipe Rodríguez, defensa de Fernando Balda. Se escuchará esta mañana a Caupolicán Ochoa por fin defender a Rafael Correa, o intentar defenderlo al menos, y se prevé que para finales de la tarde, tal vez en la noche, la jueza Daniela Camacho haga público su pronunciamiento sobre si existen o no méritos para llevar adelante un juicio en el caso de secuestro de Fernando Balda. En paralelo y en caliente también, la Fiscalía abre la investigación contra Sofía Espín y la representante del despacho de Caupolicán Ochoa, que se reunieron en la cárcel con Diana Falcón, la ex agente y secuestradora confesa del caso Balda, que asegura fue presionada por la asambleísta Espín, algo que ella niega. Ella dice que ha ido allá, pues como cualquiera va a la cárcel a visitar a Diana Falcón en este país, ¿no? O sea, cualquiera se mete un día a la cárcel a hablar 2 minutos con el que puede hacer caer a Rafael Correa. Es difícil de creer el testimonio de la señora Espín, asegura haber ido con motivaciones humanitarias. El Ministerio de Justicia ha desmentido que la señora Espín tenía autorización para entrar al centro de rehabilitación, así que además de lo que investiga la Fiscalía en el campo penal, se investigará en el campo administrativo para sancionar a los responsables de permitir que alguien entre como que fuera a su casa. Vamos, ya sé que se sienten en casa en la cárcel, pero no es así. En caliente, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición sorprende a este país con una devolución de funciones al Consejo de la Judicatura de Transición. Recuerdan que este consejo se había suicidado básicamente por ir de tropiezo en tropiezo, y el Consejo de Participación le había dicho: mira, no me hagas pasar vergüenza, te voy a quitar alguna de tus funciones y atribuciones constitucionales. Pues le ha devuelto parcialmente sus funciones y atribuciones constitucionales en una jugada que no se entiende. No porque esté bien o mal que les devuelvan las atribuciones, sino porque si se las van a devolver, ¿para qué carajo se las quitan 7 días atrás? El Consejo de Participación Ciudadana no ha logrado explicarle a este país si lo que cometió al principio fue un error o si lo que cometió ahora fue un acuerdo. Revisamos precisamente cuál es el alcance del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que entra ya en su periodo, o debería entrar en su periodo de designación de autoridades. Y me gustaría conversar esta mañana precisamente sobre cómo deberíamos designar autoridades en este país, con alguien que tiene formación para decirlo, pero sobre todo experiencia, Mónica Vanegas, quien fue parte del primer Consejo de Participación Ciudadana en este país. Conversamos, no se vayan.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista, gracias a los que se suscriben a los canales de La Posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Gracias especialísimas a Hyundai y a Sweden Coffee, patrocinadores de este espacio de periodismo independiente. Bienvenida Mónica Vanegas, qué gusto tenerla por acá. Mucho gusto, Anderson. ¿Cómo me le va? Bien. ¿Cómo mira a sus sucesores en el Consejo de Participación, que ahora tiene superpoderes? No como cuando ustedes tenían que seguir reglas y tal. Estos son casi una constituyente ahí en chiquito. Bueno, es la interpretación que le han dado al anexo de la pregunta 3, ¿no? Que ha sido cuestionado sobre todo por algunos expertos en derecho constitucional. No queda claro si lo que se está haciendo es legítimo y a largo plazo podría ser inconstitucional. Fuiste parte del primer Consejo de Participación. ¿Cómo se llegaba en ese entonces? Bueno, mi historia es sencilla. Yo he sido activista ciudadana desde los 15 años, gané el primer concurso a los 30 años, nunca antes había estado en el sector público, tampoco vinculada con ningún partido político ni gobierno de la época. Fue un concurso que se dio, como todos conocemos, una calificación de 50 puntos carpeta, que recuerdo haber tenido 50 sobre 50 y un examen sobre 50 que obtuve 42. Entonces con 92 fui la mujer mejor puntuada y gané por primera vez en el 2009. ¿Entenderás el miedo que le hemos cogido en este país a los concursos luego que nos enteráramos que el Consejo de la Judicatura vendía sus bancos de preguntas y les ponía precio, ¿no? Tanto para la Corte Nacional, tantos miles de dólares, para las Cortes Provinciales, tantos miles de dólares? Los concursos en esa época, o al menos en el que tú participaste, ¿era un concurso limpio? O sea, ¿era un concurso normalito? ¿Uno iba a hacer un examen realmente? Ese concurso, hay que decirlo a la ciudadanía que nos ve y nos escucha, lo hizo la Comisión de Participación, que eran asambleístas. Recordarás cuando terminó la asamblea de Montecristi, se hizo alguna fórmula para que se quede un congresillo, mientras se elijan los próximos asambleístas, y ahí había una comisión ciudadana, entonces eran asambleístas los que llevaron ese primer concurso. Entonces, en este sentido, puedo hablar por mí, al menos antes no estuve en ningún cargo público y creo que fue carpeta, creo que fue mérito. De verdad, creo que papel a papel, de forma mi carpeta, lo puede decir. ¿Qué pensabas cuando entrabas al Consejo de Participación? Que era una institución, además, esto pongámonos en contexto, 2009, aquí la euforia de cambiemos al país, de viva el modelo, de probemos la revolución, de cambiemos las cosas. Y una de las grandes promesas era, desde la Constitución de Montecristi, este nuevo poder del Estado, que era un poder ciudadano, que iba a cambiar el funcionamiento del Estado, darle fiscalización desde la ciudadanía, darle participación desde la ciudadanía. ¿Tú te creías eso? Yo sí me creí eso. Realmente no superó mis expectativas, porque cuando uno viene del activismo ciudadano, en donde incluso eres voluntaria, no lo haces por un sueldo, te pones la camiseta, crees en la democracia, crees en la participación, crees en exigir a los partidos políticos y al sector público transparencia. Entonces, cuando tú llegas a un consejo de participación y dices, ahora lo voy a hacer pero con recursos, y lo voy a hacer con mayor autoridad, y se va a promover desde el Estado. Mi paso por el activismo ciudadano en la sociedad civil y luego casi los 6 años en el Consejo de Participación me tienen una respuesta. No se puede promover la participación ciudadana desde dentro del Estado. La participación ciudadana tiene que regresar a la sociedad civil, a quienes no están involucrados en la parte estatal. Es la única manera independiente de exigir transparencia al sector público y a la política. ¿Cuándo te diste cuenta de esto? Cuando falló el proceso. Yo creo que el Consejo de Participación, lo digo, es un modelo fallido y creo que a mediano plazo el país va a regresar a la forma anterior de designar autoridades. Porque yo creo que independientemente de qué personas lleguen al Consejo de Participación, responden a la coyuntura política del momento. Por ejemplo, y lo digo frontalmente, no me queda duda de la trayectoria de Julio César Trujillo, quien fue mi profesor cuando yo hice la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina. Me parece que es muy solvente Pablo Dávila, por ejemplo, y me parece que hay un jurista reconocido como Javier Zavala Egas. Sin embargo, yo creo que más allá de las personas, el modelo responde a la concentración de poder del momento o a la coyuntura política del momento. Vamos. Porque ellos también estuvieron involucrados en gobiernos anteriores. Quiero que miremos las fórmulas de solución, pero antes de mirar las fórmulas de solución quisiera ver
aquello que llamas cuando el modelo fracasó. Esto me dices es cuando estás dentro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Hay algún momento en que dices, bueno, este modelo no funciona? ¿Qué específicamente detona eso en ti? O sea, ¿qué te hace pensar que ese modelo, que era una gran promesa, no es lo que te habían prometido? Porque cuando nosotros, al menos hablo por mí, porque mis decisiones fueron públicas, en plenos que fueron públicos y seguidos por los medios de comunicación, tú tomas decisiones de cuáles deberían ser las autoridades de control y lo haces siguiendo una constitución, una ley, un reglamento que te dice tiene que calificar una carpeta sobre 50 puntos, tiene que tomar un examen de opción múltiple, no preguntas de desarrollo que pueden ser subjetivas, sino de opción múltiple que es respuesta correcta y única sobre 50 puntos. Pero tú no puedes ver cuál va a ser el actuar de esa persona cuando ya se posesione en el cargo. Entonces yo decía algo que lo repito, yo puedo garantizar la legalidad y la constitucionalidad de los concursos, pero no puedo garantizar la legitimidad del servidor público que asume el cargo de autoridad de control cuando ya ejerce su función. Porque eso es el control político que según el artículo 131 de la Constitución le corresponde a la Asamblea. De las autoridades más importantes que nombraron, ¿cuáles estaban? Bueno, según la Constitución, el Consejo de Participación a través de los concursos de designación tendría que elegir Consejo Nacional Electoral, que son 5, Tribunal Contencioso Electoral, que son 5, Defensor Público, Defensor del Pueblo, además de eso Fiscal, Contralor, y a través de ternas, ya no es concurso que envía el Ejecutivo, Consejo de la Judicatura y las 5 superintendencias. ¿Designaron ustedes a Galo Chiriboga? En el año 2011, 2010-2011. ¿Eso algo para enorgullecerse o algo para decir, uy, miren el monstruo que puse ahí? Hay un mito, Anderson, que no se ha dicho porque pocas palabras han seguido, pocas personas han seguido con minucia cómo se elegían las autoridades. Nosotros conformábamos una comisión ciudadana. La Comisión Ciudadana de 10 estaba conformada por 5 ciudadanos que se postulaban libremente, a quienes sí elegíamos los 7 consejeros, pero los otros 5 no elegíamos, eran designados directamente por las 5 funciones del Estado. Yo creo que ahí venía dada la línea política y yo creo que ahí es donde las 5 personas que hacían mayoría, les bastaba un ciudadano más, 6 de 10, se podría elegir a determinadas autoridades. Pero lo que no se ha dicho es que eran las comisiones ciudadanas las que ponían el puntaje sobre 50 puntos en la carpeta o ponían el puntaje sobre 50 puntos en el examen de opción múltiple. Y hay un artículo en la ley que hizo la Asamblea Nacional de la época que les prohibía a los 7 consejeros cambiar los puntajes. De hecho, nosotros supervisábamos algo que hacía una comisión ciudadana. No podías decir cambio el puntaje de tal o cual participante. Okay. Entonces yo creo que ahí está el modelo fallido y el fracaso de las autoridades. La designación de Chiriboga, que yo creo es el caso más emblemático. Una persona, tú eres una abogada, entenderás que no soy tan duro como debería. El señor, lo menos que le puedo decir es competente para el archivo. Un señor que es una vergüenza como fiscal, un señor que está ahora siendo investigado precisamente por su incompetencia como fiscal. ¿Eso fue una designación política en una institución que debe estar totalmente alejada de la política, donde se utilizó el Consejo de Participación? Es que ese es el mito, que realmente en Montecristi... Entiendo que había comisiones. En Montecristi nos vendieron la idea que muchos creímos al principio, de que éramos 7 consejeros, casi que 7 ángeles bajados del cielo que no tenían ideología, que no tenían tendencia, que bastaba no estar afiliado a partido político y que tenías que elegir autoridades según la trayectoria y el perfil técnico. Pero a la larga, ¿qué nos demostró el modelo? Que necesitamos regresar al modelo anterior. Es mejor que tengan un filtro político y el filtro político está dado por el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional. A mí me parece que es más legítimo elegir autoridades con la votación de 137 asambleístas que están investidos por el voto popular, que por 7 meritocráticos, que por más personas buenas que sean, no pueden responder justamente al voto popular.
Me parece que en ese momento, Anderson, se hubiese garantizado tener un fiscal, un contralor y todas las autoridades que respondan a una composición política de las fuerzas más votadas del país. Y se dejaría de acusar que todos ellos respondieron a una sola fuerza política. Madre mía. Los concursos eran una pantalla para tapar decisiones que venían de arriba. Quiero decir, utilizaban esto, poner una comisión, poner el Consejo de Participación a evaluar papelitos y mirar currículums y hacer exámenes cuando en realidad ya había una decisión tomada. ¿Te da esa percepción a ti? Te lo pregunto porque hay una anécdota muy famosa entre la alta cúpula del correísmo, una reunión en la que participa Juan Carlos Casinelli, doy nombres, el señor Rafael Correa, y hacen venir a Galo Chiriboga, que estaba en España, para decirle, vas a ser fiscal, días antes de que el concurso pudiera definirse quién iba a ser el fiscal general de la nación. A Galo Chiriboga se lo dicen una noche aquí en la ciudad capital, después de un viaje de regreso de España, antes de que el consejo o la comisión tomara la decisión. ¿Los usaron ustedes como pantalla? Yo creo que si es que hubo una directriz, se la dio en la Comisión Ciudadana. En la Comisión Ciudadana de 10 es donde realmente se ponía el puntaje en carpeta y en examen. Ahí te decían quién era el ganador. Los 7 consejeros únicamente supervisábamos que la Comisión de 10 cumpla el reglamento y cumpla una ley que fue hecha por la Asamblea Nacional y que prácticamente te decía los pasos a seguir para elegir autoridades. Entonces, en este sentido, yo recuerdo en ese concurso que nosotros teníamos simplemente que tomar el resultado de una comisión ciudadana, incluso tenías un proceso de impugnación que también pasaba por la comisión ciudadana, ¿no? Entonces, como segunda instancia estaba el Consejo de Participación. Pero a la larga lo que te comento es que el mismo modelo no da resultado porque imagínate que hubiese sido un nombre puesto por el Ejecutivo, pero que necesitaba del voto de 137. Hubiese pasado por un mejor filtro político y tal vez hubiésemos tenido a alguien que responda de mejor manera al país. Vamos a eso. En este país no estamos probando nada con lo de la nominación presidencial, designación legislativa. Así funcionaba. Así funcionaba, así es. Y no funcionaba muy bien, ¿ah? ¿Por qué no funcionaba muy bien? Porque en ese momento quienes estuvieron en Montecristi se aprovecharon de la mala popularidad de un congreso, y es verdad, es un congreso que llegó a tener el 1% de aceptación. Era un congreso que lo único que estaba era para joder al presidente. Era un congreso de mayorías móviles, que se lo llamó muchas veces que tomaban decisiones entre gallos y medianoche, que actuaban por componendas, que no actuaban justamente por designar a las mejores autoridades de control, sino que pedían algo a cambio, etcétera, etcétera. Entonces se valieron de esa mala reputación que tenía el Congreso, ¿no? Pero nosotros sabemos que en este sentido es mejor y más democrático que una autoridad, un contralor, un fiscal, responda a 137 votos, porque al fin y al cabo estás demostrando que esa es la composición más democrática que tiene el país. No hay otra vía, no hay una tercera vía, quiero decir, o es lo que no funcionaba antes o es lo que no funciona ahora. No hay algo que podamos probar que sea distinto a eso. El modelo actual no funciona, eso me queda claro y no me lo contaron. Yo estuve ahí y yo vi que el modelo actual no funciona. Solamente yo te voy a poner un ejemplo, Anderson, y con el respeto del actual Consejo, porque creo que hay personas con excelente trayectoria, como nombré hace un momento. El próximo concurso que va a ser para la Corte Constitucional, se dice claramente que será sobre 100 puntos. 50 será de trayectoria, de carpeta, que no dudo que tenemos en el Ecuador hombres y mujeres valiosos que deben ir a la Corte Constitucional. Pero los 50 puntos se reservan para una entrevista. Imagínate la subjetividad que puede haber en una entrevista. Yo mismo te voy a contar un caso. Cuando participé para ser defensora del pueblo, hasta que se calificó la carpeta y se hizo el examen de opción múltiple, yo había ganado el concurso en la Comisión Ciudadana. Cuando fuimos a la parte de 15 puntos de una supuesta caso práctico que terminó siendo entrevista, fue donde la Comisión Ciudadana ya no llevó adelante mi postulación y quedé en segundo puesto. Entonces, date cuenta el grave error que se puede cometer cuando se pone en un concurso público una entrevista. ¿Quién ganó ese concurso? ¿Quién fue cesado hace un año? Ramiro Rivadeneira, que fue cesado por el actual Consejo de Participación. El que se negaba a ser evaluado.
Así es, y fíjate, los puntajes son claros y incluso hay videos que circulan por las redes sociales. Ganas un concurso hasta la parte que puede ser subjetiva, claro, objetiva. Bueno, Viene la parte subjetiva. Te desplomas y el otro sube. Así es. Entonces, te digo ahora con lo que se piensa, entonces es un modelo fallido. Creo que, repito, no me lo contaron, creo que estuve ahí y yo sí soy una convencida y yo te comentaba antes de la entrevista, tengo el gusto de hacer un PhD en la Universidad de Salamanca y uno de mis artículos indexados es ese, cómo es la óptima designación de autoridades para que vayan los mejores perfiles técnicos con buena trayectoria, pero que pasen por un filtro político. Vamos a poner eso, porque suena muy bien en el papel, en la tesis para el PhD. Vamos a traerlo al Ecuador. Lenín Moreno envía una terna para designación de fiscal a la Asamblea Nacional, una asamblea que ha caído por debajo del 25 y va en picada. Una asamblea donde los asambleístas le están robando a sus asesores el sueldo. Una asamblea que ha archivado cuanto juicio político importante ha habido y los que han despachado son los que ya había matado el Consejo de Participación Ciudadana. Una asamblea que no se pone de acuerdo para aprobar una ley importante. Una. Más allá de las que nadie puede estar en contra, como defender a las víctimas de la violencia contra la mujer. Una ley importante que hayan aprobado, no podemos decirla. Una asamblea donde el presidente de la asamblea tiene conversaciones con prófugos o con secuestradores confesos y tiene que ser relevado sin base legal para que suba otro. ¿Tú le confías a esa asamblea la decisión de un fiscal general de la nación? Ese fue el mismo argumento, ese fue el mismo discurso, Anderson, que se dijo en la asamblea de Montecristi en el 2008 para crear el Consejo de Participación, dejando de lado la designación de autoridades a través del Congreso, porque es el desprestigio que tenía el Congreso de esa época. Pero a la larga es el primer poder del Estado y tienes la composición más democrática. ¿Tú le confiarías a esta asamblea Mira, la designación del fiscal general? Lo que yo haría es justamente regresar al modelo donde el Ejecutivo envía la terna y tiene que pasar por el filtro de 137 asambleístas. Es verdad lo que tú acabas de decir, hay temas que han salido a la luz pública que deben ser juzgados en la justicia y ojalá haya sanciones de aquellos que han cobrado el diezmo o el impuesto al trabajo. Pero te comento lo que pasaba en Ecuador antes del 2008. El contexto es importantísimo, porque imagínate que estos 137, de los cuales al menos 25, según las denuncias de Fabricio Villamar, tendrían que ser investigados por la Fiscalía General, van a nombrar un fiscal general. O sea, imagínate que estos, que tienen que ser investigados por andar robando, van a poner al que los va a investigar. Anderson, antes del 2008, no sé si tú conoces cómo se conformaba en el Ecuador el Tribunal Supremo Electoral. No había concurso, no había nada de meritocracia. Los 7 partidos más votados. Lo que se decía es cuáles son según el voto de los ecuatorianos, ¿no? ¿Cuáles son los 7 partidos más votados? Y ellos conformaban el Tribunal Supremo Electoral. A la larga se les acusó que entre ellos se perdonaban las infracciones del gasto electoral, que entre ellos no se confiscaban, digamos, pero era una composición mucho más democrática, sí, porque por lo eran menos 7 partidos y no uno. Por lo menos tenías un delegado que iba justamente a resguardar los intereses ciudadanos que confiaron en un partido político. ¿Qué pasó con la designación que se realizó después? Respondía a una sola fuerza política, que es la crítica que se ha hecho por todo lado. Hay expertos ecuatorianos y expertos en otros países que critican el modelo precisamente porque responde a una sola fuerza política. Sí. Y estamos hablando, quienes defendemos el presidencialismo, la división de los poderes del Estado, los checks and balance, los pesos y contrapesos, la fiscalización de una fuerza contra otra. Estamos defendiendo que debería haber una composición mucho más democrática, que puede fallar, que puede ser cuestionable, como tú lo acabas de decir, pero que termina siendo mucho más efectiva y mucho más cercana a la ciudadana, mucho más democrática que concentrar en un solo partido la designación de autoridades. Te preguntaba antes de entrar a la entrevista, ¿el Consejo de Participación Ciudadana debe quedarse o debe irse? Por tu comentario entiendo que debe irse. ¿Esto cómo se hace? ¿Legal y constitucionalmente? A ver, yo creo que la Asamblea Nacional dio un paso importante cuando en marzo
reformó la ley orgánica para conformar el Consejo de Participación y se decidió que ya no debe ser a través de un concurso hecho por el Consejo Electoral, que a su vez se eligen mutuamente. Sí, claro. Imagínate lo que eso puede significar. Si se eligen mutuamente. Entonces eso ya queda de lado. Ahora van a ser electos por voto popular. Es el ciudadano ecuatoriano que te dice: yo quiero que Anderson o que Mónica sean consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. El voto popular, que para mí es mucho más sagrado, mucho más importante. Pero lo que yo no estoy de acuerdo, y eso me parece que fue algo que no sé por qué no se transparentó, vuelven a poner un filtro que dicen que estas personas deben ser promovidas por una organización social. Yo creo que es momento de ser transparentes, que la clase política del país debe ser más transparente. Deberían ser electos por votación popular a través de que les promueva un partido o movimiento político. Porque al final vamos a tener, así como queremos un consejo electoral conformado por 5, que respondan a 5 fuerzas políticas, tendremos un consejo de participación de 7 que responda también a 7 fuerzas políticas. ¿Te propusieron a ti ser parte de este consejo? Exacto, a mí me propusieron. ¿Quién te lo propuso? 2 partidos políticos. 2 partidos políticos, ¿te atreves a decir cuáles? No. No pasa nada, pero partidos políticos. Pero a mí me parece, mira, yo ya estuve 2 veces en el consejo de participación, en el primero que fue transitorio de 9 meses y en el segundo que duró 5 años y fue por mérito, por carpeta, que como te lo dije, siempre he sido activista ciudadana. Ahora era un reto más importante, ser por votación popular, que me parece mucho más auténtico. Sin embargo, te digo, no estoy de acuerdo que se prohíba el proselitismo político, porque dime qué movimiento social no va a ayudarse de un partido político para que su candidato gane una de las 7 curules como Consejo de Participación Ciudadana. Entonces seguimos poniendo curitas y seguimos tapiñando un modelo que a mediano plazo para mí va a fracasar. Yo creo que algún rato el país va a regresar. Eso puede hacerse a través de reforma constitucional. Hay quienes dicen que el Consejo de Participación, si es que se toma decisiones importantes, debería haber una asamblea constituyente. Mi criterio desde el derecho constitucional es que no, que debe ser a través de una reforma. Podría ser un consejo de participación que siga promoviendo la participación, que siga investigando denuncias de actos de corrupción, que siga promoviendo la transparencia, pero la designación de autoridades, que era lo más importante en ese consejo de participación, desde mi criterio debería regresar a mediano plazo a el Ejecutivo y el Legislativo. Félix Vaca tiene una pregunta para ti, te la traslado. Muy bien todo lo que dice. ¿Por qué no manifestó nada de esto en las épocas en las que fue parte del Consejo de Participación Ciudadana, cuando su voz tenía un altavoz? Bueno, yo creo que cuando dejé el Consejo de Participación en julio del 2015, lo que hice fue dedicarme ya a temas de activismo ciudadano, actividades privadas, y creo que en este sentido pues he ido alzando la voz e incluso lo he dicho en algunos espacios. La verdad es la primera vez que vuelvo a salir a los medios de comunicación contigo, Anderson. Seamos sinceros. ¿Terminas Consejo de Participación Ciudadana en qué año? ¿2014? 2015, julio 2015. Correa en su esplendor, 70 puntos de aprobación en la ciudad capital, con un país de revueltas en julio de 2015 por plusvalía y herencia. Era difícil salir a decir esto siendo parte del poder. ¿Te dio miedo? No, te recuerdo que yo nunca he sido parte de ese poder. Era parte de un consejo de participación que cuando salí en el 2015 salí como una ciudadana de pie. Pero que era poder, quiero decir. Sabes que los medios le dijeron el quinto poder, pero con lo que yo te cuento, ¿crees que realmente era un quinto poder? Yo creo que era un modelo fallido que realmente no tomaba decisiones importantes. ¿Te dio miedo salir a decir en esa época lo que estás diciendo ahora? No, a mí me parece que el transcurso del tiempo y de ver el cambio de los consejos de participación me ha dado la respuesta. Y creo que lo estoy diciendo ahora de forma contundente, porque después tuviste un consejo de participación cesado por votación del 70% del pueblo ecuatoriano. Tienes ahorita un consejo que tal vez las personas que están ahí no han sido, digamos, criticadas como si fueron las del consejo cesado por la consulta popular, pero a la larga, como te digo, no son las 7 personas que lleguen al consejo de participación, porque tú puedes estar de acuerdo más con unas que con otras, pero al final todas responden a un criterio subjetivo y todas responden a una época donde el poder político es uno. Entonces, a mí me parece que, como seguir la directriz de una fuerza política, debería ser más democrático, insisto, regresarle la atribución a la Asamblea y que sean 137
en donde están 5, 10, 15 fuerzas políticas, que se carguen con la responsabilidad de elegir un fiscal y que hagan un buen filtro político y que todo el tiempo le estén llamando a rendir cuentas. Ahí está el control político, artículo 131 de la Constitución. Como están llamando a rendir cuentas a María Fernanda Espinosa desde que era canciller. Anda, pregunta cuántas veces ha ido. Bueno, yo creo que eso ya cada uno yo de los... Yo es que le tengo mucho cariño públicos a la Asamblea Nacional. De verdad, me parece un cuerpo colegiado tan poco competente como Carlos Chiriboga. Entre la Asamblea de Chiriboga, bueno, apaguen la luz y cierren la puerta. Mónica Vanegas, qué gusto tenerte acá. Vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Con ustedes mi conclusión de esta mañana enseguida, el punto final. Diario El Universo ha reportado que, según la defensa de los agentes de la SENAIN, muchas de las ocasiones que se ha visitado a Chicaiza, el principal colaborador eficaz en la causa de Fernando Balda, ha sido porque la gente que está en lista para ir a ver a Jorge Glass, pues se pierde en el camino. Y esto nos lleva a varias cosas. Primero, ¿qué clase de cuidados hay en los centros de rehabilitación? ¿Quién va a responder por esto en el Ministerio de Justicia, que está ahora en el limbo? Tiene que responder por esto el señor Paul Granda, a quien le han sido encargadas las atribuciones. Que nos lo diga el gobierno, que ha mandado un comunicado sin firma de responsabilidad. Y segundo, ¿qué va a esperar el gobierno para dejar de darle privilegios a un delincuente como Jorge Glass? ¿Qué hace Jorge Glass metido en una cárcel que fue hecha para policías y militares? Que evidentemente no pueden estar en las cárceles comunes con los delincuentes que han metido presos. ¿Qué corona tiene Jorge Glass después de haberle robado a este país X millones de dólares para que lo tengamos en un hotel para que le crezca el pelo? ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir solapando a un corrupto y a un delincuente sentenciado? Ya lo veremos. Nos veremos aquí conmigo el lunes. Mañana los acompaña Jenny Navarro, como todos los viernes. Este es su espacio. Vuelvan.